Pues bueno, andábamos ya por acá en nuestro libro. Ya empezamos a ver lo que es Pues nos quedamos en los números, ¿no? Habíamos dicho que el conjunto más grandote era el de los números complejos. Sin embargo, el conjunto con el cual vamos a trabajar, pues es el conjunto de los números reales. ¿Sí recuerdan, verdad? También hablamos que los números reales los vamos a representar en el famoso eje real. El eje real, pues también aquí vean cómo el libro le llama la recta real. O sea, es lo mismo. Sí, es el mismo concepto. Es una línea recta horizontal donde vamos a representar todos los números. Eso sí lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Sí. Explicamos que para poderlo realizar necesitamos contar con una referencia que va a ser el cero, que se le conoce como origen. Vamos, se le llama origen al cero en el eje real, también en el plano cartesiano y también en el espacio tridimensional y en el dimensional. Es el origen, ¿no? Ese punto a partir del cual vamos a ubicar a todos los demás. Bien, entonces el eje real, pues viene siendo la recta numérica que habíamos visto en la primaria, ¿no? Donde, pues, nuestra maestra generalmente era maestra, ¿verdad? Nos explicaba la suma, la resta, con los saltos de la ranita. Yo me acuerdo que así en primer año, tercer año, bueno, primer año, segundo año, pues nos explicaba, ¿no? Y hasta manejábamos el ábaco y todas esas cosas. Obviamente, pues ahí nada más manejábamos enteros, pero ya sabemos que vamos a hablar de los números reales. Ahora, vamos a ver que todos los números que están a la derecha del cero se les conoce como reales positivos, se representan con esta R superíndice más, y los que están a su izquierda pues son los reales negativos que se representan con R superíndice menos, ¿sí? Y obviamente pues aquí están todos los números reales. Observen cómo es conveniente poner en los extremos unas flechas indicando que eso crece indefinidamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Sabemos que entre más a la derecha esté un número, pues va a ser mayor, entre más a la izquierda esté un número, va a ser más pequeño. Ahora, aquí vienen una serie de propiedades que el libro le llama propiedades de los números reales, pero que vamos a darnos cuenta que son axiomas. Por eso era muy importante que manejáramos esos conceptos de la terminología matemática, ¿no? Como son los axiomas, como son los postulados, teoremas, etcétera. Yo espero que ya a estas alturas todo lo que venía en ese documento que les compartí, pues ya esté bien estudiado y bien entendido, ¿no? Sí, porque pues si no vamos a entender estas cuestiones de aquí. Ahora, ¿cuáles son estos axiomas de los números reales? Pues bueno, son muchas propiedades que ya conocen. Desde la primaria lo vieron. Aquí podemos ver que precisamente esos axiomas, que recuerden que un axioma es una verdad sencilla y evidente que no necesita demostrarse, sino que se asume como verdadera debido a su naturaleza lógica, ¿sí? Es verdadera en sí misma. Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos una serie de axiomas que vienen siendo las propiedades que desde la primaria ya conocen. Tenemos, por ejemplo, a la propiedad conmutativa como axioma número 1, ¿verdad? Propiedad conmutativa de la suma. Axioma 2, propiedad asociativa de la suma. Tenemos la existencia del neutro aditivo, que es el cero. O sea, lo que nos dice el axioma es que existe un número real que es el cero, tal que sumado a otro número real, me da como resultado el mismo. Entonces, si se fijan, pues son axiomas, no necesita eso demostrarse. Tenemos el axioma del inverso aditivo, la propiedad conmutativa de la multiplicación, asociativa de la multiplicación, la existencia del elemento neutro multiplicativo, que viene siendo el 1. ¿Por qué? Pues porque
existe un número real que es el 1, de tal suerte que cualquier número real multiplicado por él me da el mismo número real. Por eso se llama neutro multiplicativo al 1. Tenemos también las propiedades de los inversos aditivos y la propiedad distributiva. Entonces, si se fijan estos 9 axiomas, pues ya los conocen, los han manejado desde la primaria, ¿sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, Sí, profesor. bueno, ya son conocidos. Ahora, fíjense cómo son 9. Son 9. Ahora, estos 9 axiomas hay que agregarle otro para que sean 10. Y esos 10 axiomas son muy importantes porque se llaman los axiomas de campo. Y de hecho, cuando vean álgebra lineal, se van a dar cuenta que para que un conjunto de elementos matemáticos o de entes matemáticos pueda considerarse espacio vectorial, necesita cumplir 10 axiomas. Y esos 10 axiomas son estos 9 junto con la propiedad de cerradura. ¿Sí se acuerdan cuál era la propiedad de cerradura? De hecho, la hemos estado utilizando para ir descubriendo los diferentes conjuntos de números, ¿verdad? Específicamente van a ser 2 propiedades de cerradura, uno para la suma y otro para la multiplicación. O sea, la primera versión del axioma 10, que de hecho cuando ustedes vean álgebra lineal se van a dar cuenta que es el primero, aquí pues hay que ponerlo como el décimo, nos dice que si yo tengo 2 números reales y los sumo, me va a dar como resultado un número real, ¿sí? Ya dijimos que los números reales son cerrados bajo la suma. Entonces, pues bueno, ese sería un axioma que tendríamos que incluir junto con el de multiplicación escalar, es decir, un número multiplicado por otro número real me da como resultado un número real. Sí, esos son las otras 2 propiedades que había que incluir para que tengamos las propiedades de campo y podamos establecer que los números reales constituyen un espacio vectorial. Ahora, no es un vector físico como los que ustedes manejaron en la secundaria y en la preparatoria, que era lo que tenía sentido, dirección, magnitud, como la velocidad, el peso. No. Aquí vamos a hablar de un concepto, bueno, aquí no, sino en álgebra lineal se van a dar cuenta que hay un concepto más universal que es el concepto de vector matemático. Y desde ese punto de vista, los números se asume que son vectores porque son elementos de un espacio vectorial llamado los números reales. Bien. Entonces, hay que estudiarse bien estas propiedades, ¿sí? Hay que recordarlas. Ahora fíjense lo que dice aquí. Todas las propiedades conocidas de los números reales pueden demostrarse a partir de los axiomas anteriores. Por esta razón, la aritmética, que viene siendo la teoría de los números, se dice que es una teoría axiomática. Y nuevamente aquí estamos viendo ese carácter deductivo de la matemática. A partir de verdades evidentes en sí mismas podemos obtener otros conocimientos, ¿sí? Podemos obtener otros conocimientos como consecuencia de estos que han sido previos y que han sido demostrados o que se asume como verdaderos. Entonces vean cómo pues la matemática es una ciencia que tiene una base muy firme. Ahora, por ahí vamos a buscar más adelante algunas cuestiones, ¿no? Medio extrañas en la matemática que nos harían, pues irían a ir en contra del hecho de que es una ciencia pura y es una ciencia exacta. Pero, por ahí hay algunos sofismas. No sé si ustedes de su clase de lógica recuerden lo que significa la palabra sofisma. ¿Recuerdan?
Dice que es un argumento falso, capcioso, pero que Exactamente, se hace pasar por verdadero. exactamente. De hecho, antes de Sócrates, antes de los, de los filósofos clásicos, que recuerden que son Sócrates, Platón y Aristóteles, hubo muchas escuelas de filosofía que se llamaban los presocráticos, y uno de esas escuelas eran los sofistas, y los sofistas eran sabios que utilizaban mucho pues el engaño, ¿no? El decir cosas que en apariencia son ciertas, pero en realidad son falsas. Sí, entonces, pues por eso es muy interesante esto, y sobre todo, pues, qué les digo? Estamos viviendo en una época donde hay muchos sofistas, ¿sí? Hay bastante, pues bastante engaño actualmente, hay que decirlo, ¿no? Entonces, pues el secreto está en saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Entonces, hagan de cuenta que estamos regresando nuevamente a esa época de los presocráticos, ¿no? Con los sofistas. Hay muchos sofistas, pero pues bueno, se les puede vencer muy fácil. Ok, ahora vamos a ver otros axiomas que son los axiomas de orden. Estos axiomas de orden se refieren o utilizan mucho como base el eje real. Si se fijan, eh, por ejemplo, tenemos aquí unos axiomas muy sencillos. Supón, fíjense, que tienes dos números reales. Esto será como una hipótesis de estos axiomas. Entonces tenemos, por ejemplo, el axioma de tricotomía que nos dice que si yo tengo dos números reales, entonces se va a cumplir una y solo una de las siguientes tres condiciones. Que el primero sea menor que el segundo, que el primero sea igual al segundo o que el primero sea mayor que el segundo. ¿Están de acuerdo que efectivamente es así, no? O sea, esto no necesita demostrarse. Esto es verdad. Si yo tengo dos números reales, para esos números solamente se va a cumplir una de estas condiciones. Nunca se van a cumplir dos simultáneamente o las tres. Bien. Aquí tenemos otro axioma. Vean, si un número, si ya es menor que x, entonces, si a y le sumo otro número, o más fácil, si y es menor que x y a ambos miembros de la desigualdad le sumo un mismo número real, el sentido de la desigualdad no cambia. Si se fijan que la desigualdad sigue permaneciendo, ¿verdad? Al sumarle a ambos miembros de esta desigualdad un mismo número. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Sí, pero bueno. El axioma número 12, observen, dice, si yo tengo que y es positivo y x es positivo, entonces su producto pues va a ser positivo. Luego, la propiedad transitiva. Esta propiedad es muy importante. Nos dice, si un primer número es menor que un segundo y el segundo es menor que el tercero, entonces el primero es menor que el tercero. Si se fijan, pues eso también es evidente, ¿no? Son axiomas. Ahora aquí el libro le llama desigualdad estricta cuando es menor que o mayor que. Y cuando es menor igual o mayor igual le llama desigualdad no estricta. Sí, eso es una terminología que pues utiliza aquí el Larson, ¿no? Recuerden que es un libro que es una traducción, entonces seguramente allá en los United, pues así lo explican. Pero pues sabemos que esto es menor que, mayor que, menor igual, mayor igual que. Y luego aquí tenemos otras propiedades de orden. Observen, si yo tengo dos números reales tales que el primero es menor que el segundo y tengo un tercer número real, al multiplicar ambos miembros de la desigualdad, el sentido de esta no cambia. Fíjense. O sea, yo tengo esta desigualdad y tengo un tercer número que es positivo.
Si multiplico ambos miembros de esa desigualdad por ese número, la desigualdad no cambia. Pero si viene el axioma 2, bueno, es un teorema de hecho, esto no es un axioma, o sea que esto sí se puede comprobar. Pero si ahora el tercer número es negativo, al multiplicar ese número por ambos miembros de la desigualdad, el sentido de la desigualdad cambia. Estos dos teoremas los vamos a aplicar mucho en el siguiente tema, que va a ser solución de desigualdades. ¿Sí? Apréndanselas muy bien. Si yo multiplico ambos miembros de una desigualdad por un número positivo, la desigualdad no cambia. Pero si los multiplico por un número negativo, sí va a cambiar la desigualdad. ¿Ok? Bien. El tercer teorema nos dice que si yo tengo dos números positivos, entonces su suma va a ser positiva. La cuarta propiedad también es muy importante, la voy a explicar. Y de hecho esas propiedades se llaman también como propiedades de monotonía. En ocasiones algunos autores les llaman así. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema 4? No, perdón, sí es el 4. Sí es el 4. Nos dice que si yo tengo dos desigualdades, que son esta y esta, ¿sí están de acuerdo que así la pone, verdad? Voy a dejar de presentar para que nada más se vea acá al frente. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Yo tengo aquí estas dos desigualdades, ¿sale? Básicamente lo que nos dice ese teorema es que si sumo esas dos desigualdades miembro a miembro, a ver, ¿saben lo que es un miembro algebraico? No, profe. No. Bien, un miembro algebraico son las partes de una igualdad o ecuación y las partes de una desigualdad o inecuación. Por ejemplo, si yo tengo una igualdad, este es el primer miembro y este es el segundo miembro. Si yo tengo una, acuérdense que esto es una igualdad, que desde el punto de vista del álgebra va a ser una ecuación. ¿Sí? Podemos decir que son lo mismo desde un punto de vista algebraico. Ahora, esto es una desigualdad o inecuación. Obviamente puede ser así, puede ser así, o puede ser así, o puede ser así. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, las partes que constituyen la inecuación se llaman miembros, primer miembro, segundo miembro. Es decir, el primer miembro es lo que tenemos a la derecha. Bueno, a la izquierda, si lo ven ustedes de frente, ¿sí? A la izquierda este sería el primer miembro, lo que está a la izquierda del signo de igualdad o de desigualdad. Y el segundo miembro, lo que está del lado derecho del signo de igualdad o desigualdad. Eso es lo que se conoce como miembro algebraico. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Entonces, si yo sumo dos o más desigualdades miembro a miembro, de tal manera que las desigualdades tienen el mismo sentido, entonces la desigualdad se va a mantener y me va a quedar así. Pero para que se pueda cumplir este teorema, observen cómo todas los símbolos de desigualdad deben de tener el mismo sentido para que podamos hacer esa suma. ¿Sí?
Podemos decir básicamente que es como esto. Hagan de cuenta que yo tengo esta desigualdad, y esta. Son tres desigualdades. Todas las desigualdades tienen el mismo sentido. Si la sumo miembro a miembro, me va a quedar A más C más E, A más C más C, menor que B más D más F. ¿Sí lo entendieron, no? Sí, profe. Ese teorema, muchos autores viene como el teorema de la monotonía de la suma de desigualdades. ¿Por qué monotonía? Porque pues no cambia el sentido de la desigualdad, siempre y cuando todas ellas tengan el mismo sentido, ¿no? Acuérdense que la palabra monótono pues es algo que no tiene cambio, como que no cambia, ¿no? Por eso se llama propiedad de monotonía. Bien. Entonces seguimos compartiendo. Share my screen. Y bueno, miren, recuerden que estos son teoremas, entonces los teoremas se pueden demostrar, y aquí precisamente su libro les está pues mostrando una demostración de los teoremas que están aquí. Sí, acuérdense, esa es la diferencia entre un axioma o postulado con los teoremas. Los axiomas no necesitan demostración, pero los teoremas sí. Está. Ahora fíjense cómo estos teoremas tienen su hipótesis y su tesis. Aquí, por ejemplo, la hipótesis es esta, ¿verdad? Que nos dice, si un número es menor que otro y un tercer número es positivo, esa es la hipótesis, entonces, al multiplicar ambos miembros de la desigualdad por ese número, la desigualdad no cambia. Esta es la tesis. Ya dijimos que los teoremas son las verdades en matemáticas, son las leyes en matemáticas. Y obviamente, pues se pueden demostrar de la misma manera que las leyes en las ciencias experimentales se pueden demostrar, ¿sí? Ahora, aquí podemos ver precisamente la relación íntima que tiene la matemática con la lógica, porque ya dijimos que la matemática viene siendo pues como la hermana menor, ¿no? De la lógica. Tienen exactamente la misma estructura. Ya dijimos que el equivalente a los axiomas o postulados vienen siendo los primeros principios, lo que se conoce en lógica como primeros principios, y los teoremas vienen siendo los raciocinios. Acuérdense que los raciocinios es un conocimiento obtenido a partir de otros conocimientos previamente demostrados o previamente válidos. Y los raciocinios tienen dos partes que son el antecedente y el consecuente, ¿sí? Entonces, vean cómo aquí los teoremas pues cumplen con eso, porque la hipótesis viene siendo el antecedente y la tesis viene siendo el consecuente. Ahora, dentro de la lógica hay una forma lógica muy importante que se llama el silogismo. El silogismo es un tipo de raciocinio. Prácticamente el padre del silogismo pues fue también Aristóteles, y hay que decir, creo que aquí ya se los había incluso yo comentado, que a partir del racionalismo con Descartes se empezó a criticar mucho al silogismo aristotélico. Descartes pues fue el primer gran filósofo después de ese periodo de la filosofía que duró prácticamente 1000 años, que fue la escolástica, ¿sí? Fue la famosa filosofía que pudiéramos llamarla como medieval, ¿no? Donde hubo personajes muy importantes como Santo Tomás de Aquino, como
¿Cómo se llamaba también este otro fraile? Bueno, San Agustín, por ejemplo, San Ambrosio. Fue una época de la filosofía que estuvo muy relacionada con la cuestión de la fe, ¿sí? Pero fue muy importante, bastante importante, ¿no? O sea, eso de que el oscurantismo, miren, eso son leyendas, ¿sí? Son leyendas que ya han sido ya definitivamente desechadas y que serían un tema muy interesante que se podría tocar, pero en otra ocasión. Ahorita pues estamos aquí en la cuestión de la matemática, pero lo que les comentaba yo es que el silogismo de Aristóteles pues ha sido muy cuestionado, ¿no? Sobre todo a partir del racionalismo con Descartes. Sin embargo, es una forma de pensamiento muy válida porque pues las diferentes corrientes filosóficas que surgen después de la escolástica, pues tienen sus bemoles, o sea, no hay ninguna escuela, fíjense, eso es muy importante. Desde el racionalismo para acá, no hay ninguna escuela filosófica que no tenga errores, no tenga hasta cierto punto contradicciones. Y vaya que esas contradicciones han ido más en aumento entre más contemporáneos son, en términos generales, ¿no? Pero pues bueno, son cuestiones que pues así pasan pues en esa búsqueda de la verdad, ¿no? Que continuamente como seres humanos pues estamos ahí en esa búsqueda. Bien, entonces miren, aquí vienen algunas cosas también importantísimas que se obtienen a partir de la representación gráfica de los reales. Estos, pues nos dice que si y es menor que x, eso significa que su resta pues va a ser positiva. Si x es igual, si y es igual a x, entonces si son iguales, pues su resta va a ser 0. Y si y es menor o igual que x, entonces pues esta resta va a ser positiva, ¿no? Son cosas que podemos deducir de las diferentes axiomas que ya vienen anteriormente. Ahora aquí vienen también otras definiciones. Esto básicamente son definiciones, no son axiomas, ¿sí? Vienen siendo como lemas, esto de aquí. Y es el ínfimo y el supremo. ¿A qué se refiere esto? Miren, vamos a ver lo que viene siendo una cota superior. El concepto de cota superior. Dice, si yo tengo un conjunto que está incluido en los reales, ¿sí? O sea, yo tengo un conjunto A que está incluido en los reales. Bien. Si existe un número real, ¿sí están de acuerdo que esto significa que X es real? Porque te dice X pertenece a los reales. Entonces te dice, si existe un número real X, tal que ese número es mayor que A, donde A es cualquier número del conjunto A, entonces X se llama cota superior de el conjunto A. Y entonces el conjunto A se dice que está acotado por arriba o que está acotado superiormente. ¿Cómo viene siendo esta definición? Bueno, a ver, vamos a explicarla. O sea, yo tengo aquí, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esto? Una recta. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llamaba? La recta real. El eje real o la recta real. Bien. Aquí yo represento cualquier número real, ¿verdad? Bien. Ahora, vamos a suponer que el conjunto A son todos los números mayores o iguales que -1 y menores o iguales que 2.
Seguramente vieron en la prepa, y eso lo vamos a utilizar aquí, que esto es un intervalo. Y un intervalo es una parte del eje real. Por lo tanto, un intervalo viene siendo un conjunto de números reales. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Y vieron que el paréntesis significa que coge a ese número. Es decir, obviamente, como es un conjunto de números y acabo de ver como axioma que los números cumplen con los postulados de orden, entonces debe de haber un número más pequeño y un número más grande. Esos números se llaman extremos, extremo inferior y extremo superior. Creo que eso ya queda claro. Ahora, si coge a los extremos, se pone corchete, y si no lo coge, se pone paréntesis. Entonces, aquí estoy cogiendo todos los números desde -1 a 2. Por eso esto lo puedo leer como que el conjunto A es el conjunto de los números mayores o iguales que -1, pero menores o iguales que 2. Ahí los estoy incluyendo. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este intervalo que, bueno, este conjunto de números lo puedo representar gráficamente como un intervalo. Aquí está. Y obviamente, si coge los extremos, se pone punto negro. Algunos libros le ponen el corchete o el paréntesis. Y entonces estoy cogiendo a todos estos, ¿verdad? Si están de acuerdo, ¿no? Algunos libros lo ponen negrito, otros lo ponen azurado, como guste. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Estoy representando gráficamente ese conjunto A que viene siendo ese intervalo. Ahora, lo que me dice esa definición es que si existe un número X, vamos a suponer que sea el 4, ¿sí? X igual a 4. Si se fijan, cualquier número que pertenezca a A, cualquier número que pertenezca a ese conjunto A, siempre va a ser menor que 4. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Cualquier número mayor que -1, pero mayor o igual que -1, pero menor o igual que -2, va a ser menor que 4. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy concluyendo? ¿O qué puedo concluir? Lo que puedo concluir es que el 4 es una cota superior de este conjunto, y por lo tanto este conjunto está acotado superiormente. Ahora, yo aquí cogí el 4, pero pude haber cogido, vamos a llamarle Y, pude haber cogido el 7. ¿Están de acuerdo que cualquier número del conjunto A siempre va a ser menor que 7, no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, el 7 también va a ser una cota superior para este conjunto A, y por lo tanto, pues va a estar acotado superiormente. Eso es lo que me dice esa definición. ¿Quedó claro? Sí. Ahora, la siguiente definición que tienen ahí en su libro es ahora el de cota inferior, y viene siendo exactamente lo mismo. Si se fijan aquí, si yo lo leo, dice, si existe un número real, X, tal que sea menor que A, donde A es cualquier número del conjunto A, entonces X se llama cota inferior de A, y se dice que el conjunto A está acotado por abajo o inferiormente. ¿Sí? Es decir, es exactamente lo mismo que la definición anterior, solamente que ahora pues va a ser con un número pequeño. Es decir,
Vamos a suponer ahora, nuevamente para ese conjunto, que yo cojo el menos 2. El menos 2. ¿Están de acuerdo que el menos 2 es menor que cualquier número de A? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí. ¿Sí? Es menor que cualquier número del conjunto A. ¿Sí? Es menor que cualquier número A, tal que A es cualquier número del conjunto A. Entonces, ¿qué significa? Que menos 2 es una cota inferior para este conjunto, y entonces este conjunto está cotado inferiormente. ¿Sí se entiende o no? Sí. Oigo. Sí, Oigo. profe. Sí, profe. Sí. Bien. Vamos entonces a continuar a ver. Luego viene esto. Dice, definición de supremo de un conjunto. Dice, sea un conjunto A, el cual está incluido en los reales, de tal manera que es un conjunto acotado por arriba, y supongamos que existe un número real que satisface las siguientes dos condiciones. La primera, que ese número es una cota superior de A. La segunda, si Y es un número real, es una cota superior de A, entonces X es menor o igual que Y. Entonces se dice que el supremo de A tiene la propiedad de ser la menor de todas las cotas superiores. Como que está un poco rebuscada esta definición, pero vamos a demostrarlo. Fíjense bien, porque también es muy importante. Voy a poner ahora otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que A es el conjunto. Lo voy a poner cerrado, lo puedo poner abierto, eso no importa. Pero bueno, lo voy a poner yo cerrado, es decir, voy a incluir sus extremos, eso sí lo saben, ¿verdad? Oigo. Sí, sí, profe. Bien. Entonces ahí tengo yo el conjunto A, que son todos los números mayores o iguales que menos 3, pero menores o iguales que 3. O sea que sería así. Ya no es necesario que le pongan el 0, ¿sí? No es necesario, ¿por qué? Porque el 0 me serviría para ubicar los extremos, entonces pues ya los ubique y ya no es necesario poner el 0. Entonces ese es el conjunto A. Lo que me dice el teorema es lo siguiente. Vamos a buscar, fíjense bien, nos dice, sea X una cota superior de ese conjunto. A ver, ¿quién me dice digo, porque va a haber infinitas cotas, eso es una realidad, ¿sí? Eso es una realidad, son infinitas cotas. Pero ¿quién me da un valor para una cota superior? 5. 5. ¿Están de acuerdo que 5 es una cota superior? ¿Por qué es una cota superior? Bueno, vamos a ponerle, sea X igual a 5, una cota superior. ¿Por qué es una cota superior? Porque X igual a 5 siempre es mayor que cualquier número que pertenece al conjunto A. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí.
Bien. Sí. Entonces, ok. X igual a 5 es una cota superior. Sin embargo, hay muchísimos valores mayores que 5. Por ejemplo, puede ser el 6, puede ser el 7, puede ser el 8, puede ser el 9, puede ser el 20, puede ser el 100,000. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Hay muchísimos números que son mayores que esa cota superior. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, el hecho de que haya muchísimos números infinitos mayores que la cota superior, eso significa que X es el supremo. Es el supremo de ese conjunto, porque dicen, entonces se dice que X es el supremo de A y tiene la propiedad de ser la menor de todas las cotas superiores. Fíjense bien, todos estos números que yo les puse aquí, que de hecho son infinitos, estos números cumplen esta característica, que son mayores o iguales que esta cota superior que yo encontré. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, todos estos números pueden ser cotas superiores, ¿están de acuerdo? Claro que yo elegí inicialmente una, pero me doy cuenta que hay muchísimas otras. Pero como yo elegí esta es la menor de todas las cotas superiores elegibles. ¿Por qué? Porque yo parto de 5 y me doy cuenta que hay muchísimos más grandes que 5. Entonces va a ser la más pequeña de todas esas infinitas que hay. ¿Sí se entiende o no? Ahora, Sí. observen cómo yo aquí estoy cogiendo enteros, pero obviamente pudiera ser 9.8, pudiera ser 20.3333, o sea, pudieran ser cualquier número real. Pudiera ser, por ejemplo, 10pi. 10pi es un irracional, o sea, todos ellos, ¿no? ¿Se entiende o no? Claro. Sí. Ahora, esto ustedes van a decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? Sirve para mucho. A ver, vamos a suponer que A es este conjunto. A ver, ¿quién me dice cómo defino a este conjunto? Si han visto cosas como esta, ¿verdad? Luego, Creo que no. ¿si han visto cosas como esa o no? Sí. A ver, usted, señorita, ¿cómo se llama? Nadia. ¿De qué prepa viene? Del CECITEM 17, Ciudad Hidalgo. ¿Ciudad Hidalgo? Sí. Guanajuato. Michoacán. Ah, sí, cierto, estoy confundiendo con Dolores. A ver, ¿cómo va la canción esta de Caminos de Michoacán? No sé cantar. Ok. Sí me la sé, pero no sé cantar. ¿Cómo ven? Si hasta en la canción menciona su rancho. Sí me la sé, pero no sé cantar. Bueno, a ver, díganle nada más ese pedacito. Es Caminos de Michoacán y las Y piedras. voy Piedras. pasando, ¿no? ¿Mande? Pueblos que voy pasando. Ajá, ándale. No, pero dice, cuando habla de su pueblo, ¿cómo dice? Voy de Ciudad de Hidalgo, Que camino. voy para Ciudad Hidalgo. Ujú. Ok, muy bien. A ver, ¿cómo lee ese conjunto? Ay, ya no me acuerdo, pero sí lo vi, son intervalos. No. Intervalos. Sí, ajá. Intervalos, no intervalos.
intervalos. Los intervalos son conjuntos, o sea, intervalo es la representación en el eje real de un conjunto de números reales. ¿Se entiende o no? Eso que quede claro. Sí, sí, sí. Ahora, este conjunto, ¿cómo lo leo? Son todos los números mayores o iguales que 2. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Sí? Este tipo de conjunto, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién recuerda cómo se llama? ¿Conjunto qué? Conjunto abierto. No. ¿Conjunto qué? Racional. No escuché. ¿Conjunto qué? ¿Cómo se llama? Se llama conjunto semi-infinito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Recuerdan? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense bien, ese conjunto, si yo lo represento en el eje real, me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo o no? Son todos los números mayores o iguales que 2. ¿Sí están de acuerdo que es así? Es un conjunto semi-infinito porque es infinito en uno de los extremos. Uno de los extremos es infinito. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. A ver, viene aquí pregunta. ¿Este conjunto está acotado inferiormente? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo coger el 0 y el 0 va a ser menor que cualquier número que pertenezca a A. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Está acotado inferiormente. Sin embargo, viene la pregunta. ¿Está acotado superiormente, sí o no? ¿Está acotado superiormente? No, ¿Por qué? porque Porque no tiene una cota superior. Porque no hay ningún número más grande que infinito. No hay un número más grande que su extremo superior. Por lo tanto, este conjunto no está acotado superiormente y por lo tanto no va a tener supremo. ¿Se entiende o no? profe. ¿Sí? Sin embargo, sí va a tener ínfimo, pero ya no vamos a poder ver eso. Lo vamos a ver el día de mañana porque ya se nos acabó la clase. Vamos a dejarle aquí. Fue pues un placer estar con ustedes. Dios mediante, mañana continuamos. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias.